Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Dice mi amigo Chuchito, los valientes de la cámara. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues para los que no me conocen, que creo que pueden ser la mayoría, mi nombre es Pavel Fragoso. Yo me congrego actualmente en la iglesia de Comunidad Tepito y me siento muy honrado hoy por compartirles la palabra de Dios. Déjenme hacer una oración antes de comenzar y estamos listos, ¿va? Dios, te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí en tu presencia. Muchas gracias, Padre, por la vida de cada persona que se conectó hoy a conocer un poco más de ti, a saber más de ti, a saber más de tu presencia, Señor. Te pido que yo no les estorbe, que verdaderamente sea tu espíritu a través de mí y que puedas llevar esta palabra al lugar indicado. Llévanos a arrepentirnos, llévanos a caminar en la dirección que tú quieres que caminemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Oigan, la verdad es que me siento muy asombrado. La verdad nunca había pensado qué chido las hermanas que se conectan a las 5 de la mañana. Bueno, a las 6, perdón, a las 6:50 de la mañana a orar por todos nosotros, por las necesidades de otros. Me parece, me parece asombroso que alguien deje su descanso, que alguien deje su sueño, que alguien simplemente se pare por algo que neta ni les beneficia en nada. O sea, de verdad qué corazón tan chido tienen. Son la neta, si algunas siguen aquí, Dios las bendiga, son una bendición grandísima para nosotros. Hoy me toca compartirte un poco acerca de la palabra de Dios y me gustaría que me acompañaras con tu Biblia a Mateo 4, capítulo 4, versículo 1. Seguramente si ya tienes algún tiempo en la iglesia o congregándote, es un pasaje que ya conoces y es cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado. Y me gustaría empezar leyéndolo. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. La verdad es que está bien raro, ¿no? O sea, si es la primera vez que lees esto, es como, ¿qué? Como que el Espíritu lleva a Jesús con el diablo. ¿No se supone que el Espíritu Santo está tratando de evitarnos que nosotros nos encontremos con el enemigo? O sea, pareciera que no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, o sea, pero no, es al contrario. El Espíritu lleva a Jesús a que sea tentado por el diablo. Versículo 2. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Obviamente, ¿no? En este tiempo el diablo se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y la verdad es que está muy interesante. Ojalá tuviera yo todo el tiempo para continuar con todo el pasaje y que pudiéramos platicar un poquito más de lo que Dios muestra en esta parte de la escritura. Pero primero me gustaría hablar del diablo y me gustaría como, bueno, creo que no se puede, pero me gustaría preguntarte tú qué opinas del diablo. O sea, si tienes ahí capacidad de ponerlo en el chat, creo que muchas veces, una, o pensamos que Dios nos está evitando la oportunidad de vencerlo. Dos, decimos, no, pues el diablo, a mí ya ni me pela, ¿no? Ya ni siquiera me toca, el diablo es indiferente a mi situación, o no sé, creo que es una figura complicada porque inclusive, digo ahí, los que se congregan en la iglesia de Tepito como yo, es una cultura que ha estado creciendo mucho, el satanismo recientemente en estos años ha estado incrementando o se ha popularizado muchísimo la gente que lo sigue. Y a mí me resulta como complicado, ¿no? La verdad es que hay dos maneras erróneas de tratar al enemigo. Hubiera sido muy tonto que Jesús lo ignorara.
Muchas veces ignoramos que hay un poder superior que va en contra de nosotros. Y creo que es un error de nuestra parte ignorarlo. Bien dice el versículo 1 que el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado por el diablo. Entonces, creo que la primera que no deberíamos de hacer, no podemos ignorar el mal. Y no podemos ignorar que hay algo orquestando y maniobrando cosas alrededor de nosotros malas. Y la otra forma que, desde mi punto de vista, también es muy errónea de cómo tratar al enemigo, es echándole la culpa de todo. O sea, demonizando todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. Entonces, no podemos, porque también el versículo 2 dice que él llevaba sin comer 40 días y 40 noches y él se acerca y le dice, bueno, ¿quieres comer? Entonces, no se acercó a ofrecerle pan nada más porque sí, ¿no? Entonces, creo que ni muy, muy, ni tan, tan, sí hay algo, esperen, ¡Shh! ¡Ey! Es que mis perros quieren meterse, pero eh, me distraen mucho, entonces los tengo allá afuera. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Dani cuenta una historia muy bonita que creo que se la escuchó a otro predicador que dice que había un diablo llorando afuera de una iglesia y que pasan y le preguntan, ay, diablito, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y dice, es que la gente que está ahí adentro me echa la culpa de todo, ¿no? ¿Sabes? Muchas veces no tiene tanto que ver, muchas veces, y quería hacer este pequeño paréntesis porque verdaderamente quiero preguntarte, ¿cuál es tu actitud cuando la prueba viene a tu vida? Cuando parece que Dios se ha olvidado de ti, cuando no obtienes la respuesta que esperas de Dios inmediatamente. ¿Qué, ¿Cuál es la respuesta que tenemos? La verdad es que a mí normalmente el devocional me gusta mucho porque es muy práctico. O sea, es de ahorita para el rato. No sé quiénes necesitemos esta pregunta, pero ¿qué haces cuando Dios no responde tu oración inmediatamente? ¿Qué haces cuando nada parece avanzar? ¿Qué haces cuando no parece que las cosas estén funcionando? ¿Sabes? Creo que la primera tentación que el diablo nos pone es creer que Dios existe porque lo hemos sentido, porque hemos percibido su presencia, pero creo que es indiferente a mi situación. Creo que Dios se ha olvidado de mí. Creo que pues sí, lo he sentido, sí, creo en su palabra, he visto sus maravillas, ha despertado en mí el creer en él, pero pues como que siento que no le importa, porque si le importara, él vendría y acabaría con esto o con lo otro, ¿sabes? El diablo estaba mintiendo, o sea, es lo único que puede hacer, el diablo lo único que puede hacer es mentir acerca de tu vida. Y lo primero con lo que nos tienta es creer que Dios es indiferente a nuestra situación. Creo que hay otra que me encanta, que es el enemigo tiene razón, necesito satisfacer mis necesidades por mi cuenta. Cuando estoy en medio de la prueba, muchas veces esa también es mi tentación, ¿no? Sí, claro, voy a convertir las piedras en panes, voy a hacer lo que está a mi alcance para ya resolver esta situación. Dios, yo sé que tú me dijiste que esperara. Dios, yo sé que tú me dijiste que ese no era el camino que tú querías para mí. Dios, yo sé pero yo necesito hacer esto. Y entonces salimos de la voluntad de Dios. Tampoco es lo que Dios quiere. La otra es tan simple y tan sencillo, ¿no? Imagínate a Jesús diciendo, pues no voy a convertir las piedras en panes, pero creo que ya me voy. No sé qué hago aquí. No sé qué hago en medio del desierto. No sé qué estoy haciendo aquí. O sea, creo que estoy loco. Creo que perdí la razón. ¿Sabes? Cuando la necesidad, cuando la dificultad llega a nuestras vidas, muchas veces decimos, sí, ¿verdad? Qué tonto. ¿Qué se supone que hago aquí? Sería más fácil si estuviera en mi casa comiendo lo que yo quisiera en lugar de panes y piedras. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú
cuando las cosas no parecen llegar. Y creo que sería hipócrita decirte como, ay, ¿qué crees que yo, claro, me pongo a orar y entonces todo se resuelve? Hay muchas veces que de verdad me encantaría que pasara inmediatamente y no es así. Me encantaría de verdad, pero ahora quiero ponerte la contraparte. ¿Cómo sí deberíamos actuar? ¿Qué es lo que sí deberíamos hacer? Y me encanta porque el diablo con lo que se mete es si eres el hijo de Dios. Y se mete con la identidad que Jesús tiene. Empezamos leyendo Mateo 4, el versículo del 1 al 4, pero creo que debimos empezar leyendo Mateo 3, 16 y 17. Lo último que habla el Padre de manera audible acerca de Jesús viene en dos versículos antes. Recordemos que la Biblia no se escribió en capítulos y en versos. Esas divisiones las pusimos nosotros para encontrar más fácil la porción de la Biblia que queríamos leer. Entonces, vámonos a Mateo 3, 16 y 17. Y me encanta porque le dice, Jesús es bautizado, tiene ahí un proceso con Juan el Bautista muy chido, pero Jesús le dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo muy amado. ¡Wow! Qué hermoso es esto! Quien me da gran gozo. ¿Sabes? La manera en la que nosotros tendríamos que afrontar las situaciones cuando no son precisamente de la manera que queremos, es decir, yo soy el hijo amado de Dios. Es recordar lo que Dios ha hablado y ha dicho acerca de mí. Necesito recordar mi identidad de hijo. Y neta, qué importante es. De verdad, qué importante es. Dios está ahí en medio de nosotros. Jesús sabía su posición. Entendía que no era indiferente su padre con él. Iglesia, amigos, hermanos, Dios no es indiferente de tu situación. Eres el hijo amado de Dios. No sé qué estés pasando, no sé si hay una situación difícil económica, no sé si algún hijo tuyo está pasando algo complicado, no sé qué sea lo que estés pasando, pero te puedo asegurar que si estás caminando en la voluntad de Dios, entonces estás bien. Entonces puedes seguir confiando en su amor. Entonces puedes seguir confiando en su cariño. No sé qué estés pasando, ¿qué podría ser más grande que Dios? Jesús conoce ese amor, sabe que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es algo importante, iglesia, porque me gustaría decirte, Dios va a resolver tu situación. Dios, y hablar al aire cualquier cosa, ¿no? Y de pronto todos dirían, sí, amén, like, ¿no? Pero quiero decirte, iglesia, que el que es hijo también es obediente. Y es obediente con su padre. ¿Qué voluntad has estado haciendo en tu vida? Porque nos encanta hacer nuestra voluntad y que luego Dios venga y resuelva lo que nos pasó y lo que tenemos. Honestamente, yo soy el primero que ya me veo atorado en la bronca y entonces Dios me dice, pero si yo te dije que por ahí no era, ¿sabes? El saberte hijo también es saberte obediente, también es rendirte, también es decir, es cierto, tú tienes lo mejor para mí, tú sabes qué es lo que más me conviene. Entonces, no solo, o sea, yo sé que Dios te ama y Dios te ama, hagas o no hagas su voluntad, ¿eh? Eso es increíble. Pero no esperes que la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios llegue a tu vida si tú sigues caminando como tú quieres. Nada más como paréntesis, también nos encanta la idea de creer que somos hijos, pero no amamos a nuestros hermanos. Tenemos el mismo padre.
Y me estoy hablando a mí mismo también, de verdad. ¿Sabes? La verdadera virtud de Jesús no estaba en convertir las piedras en panes. La verdadera virtud de Jesús estaba en conocer y en recordar la posición que tenía delante del Padre. ¿Cómo te recuerdas en ese momento delante de Dios? Probablemente en esos momentos sientas que no eres suficiente y te voy a decir algo, lo más probable es que no lo seas. Probablemente sientas que no la vas a armar y te voy a decir algo, no la vas a armar. O sea, lo más seguro es que por tus propios medios no la armes. Probablemente creas que todo está en tu contra y va a haber situaciones en las que en medio del desierto, donde no encuentres nada, nada, pero nada, muy probablemente sí está todo en tu contra. Pero sabes, lo más importante es que recuerdes que eres hijo de Dios. Y como soy hijo, soy amado, soy escuchado, soy perdonado, soy redimido, soy obediente y busco caminar en lo que Dios dice que me conviene. Qué fácil hubiera sido para Jesús decir como, pues estoy harto del desierto, creo que sí, no fue una buena idea, ahí luego nos arreglamos, ¿no? No, Jesús sabe y entiende perfectamente que está viviendo en la voluntad de su Padre. Necesitamos asegurarnos de conocer el corazón del Padre, de conocer la voluntad de nuestro Padre y de que en el momento en el que parezca que todo esté perdido, recordar que Dios te ama, que Dios no es indiferente, que Dios es fiel y que siempre que camines en su voluntad, en tu vida todo va a ser bueno, agradable y perfecto. No quise decir placentero, no quise decir agradable, no quise decir agradable de una manera momentánea, ¿no? Va a haber veces, va a haber procesos que nos cuesten trabajo. Creo que recientemente pasé por un proceso así y no sabía si contártelo, pero creo que no estaría mal decirlo. El mes pasado, al final del mes pasado, tenía que cubrir la renta del negocio en donde, pues de lo que comemos, ¿no? Dani y yo. Y, y la verdad es que llegaba el tiempo de la renta y no manches, no vendíamos. O no vendíamos lo que esperábamos que teníamos que vender, ¿no? Y entonces, pues ahí yo me empecé a preocupar un montón, pasaba un día, otro día, otro día, yo tenía como 5 días para juntar este monto, este dinero, y no se daba. Y ojalá, normalmente estas historias terminan como, ay, entonces llegó el mero día y me cayeron 50,000 pesos del cielo y entonces pude pagar lo que necesitaba, ¿no? Pero no, te voy a decir algo, tenía que pagar esa renta un día viernes y llegó el viernes, tuve que pedir dinero prestado, que no me gusta, y tuve que pedir dinero prestado para pagar mi deuda, ¿no? Y entonces dije, ¿dónde se supone? O sea, real, le pregunté a Dani, ¿dónde se supone que está Dios? O sea, toda esa semana le decía que Dios no sabe que tenemos una necesidad, que Dios no sabe que tenemos este compromiso. O sea, ¿de dónde se supone que vamos a sacar del dinero? ¿Qué vamos a hacer? Y la verdad es que Dani me contestó de una manera muy sabia, como normalmente lo hace. Y si no conoces la historia de Lázaro, Lázaro es un amigo de Jesús que se enferma, le avisan a Jesús y Jesús llega 3 días después de que se muere. O algo, o 3 o 4 días, la verdad no recuerdo, ¿no? 4 días después de que se muere. Muy bien, Chuchito. Qué chido que ahí me ayudan. Y entonces, la verdad es que yo sí estaba, o sea, quiero que sepas que las personas que te compartimos aquí enfrente, nuestra fe es probada todo el tiempo y muchas veces caemos, nos levantamos, pero seguimos caminando, ¿no? Y entonces Dani me dijo, Dios va a llegar cuando tenga que llegar. Dios no llega tarde. Dios nunca ha llegado tarde. Y dice, y si tenemos que ser el Lázaro que es resucitado después de muerto, lo vamos a hacer. Y yo dije, pues sí, al final se pagó lo que tenía que pagar, debía dinero. Y en los siguientes 2 días, de una manera asombrosa, o sea, pensarías que Dios me iba a dar lo que yo necesitaba para ese punto, ¿no? Porque Él sabe ese punto.
Pero en los siguientes 2 días después de que ya había pasado la fecha que yo tenía como límite, vendí lo que hubiera vendido en 2 semanas. Y entonces fue como, pues sí, ¿de qué nos preocupamos? ¿Qué podría ser más grande que el amor de Dios en nuestra vida? ¿Sabes? No sé qué estés pasando. Solo quiero que sepas que Dios te ama, que Dios es grande, Dios es fuerte y que Dios no es indiferente a tu situación. Que Él te ha llamado hijo. Imagínate, no dijo amigo, no dijo compadre, no, eres su hijo. ¿Qué podría ser más importante para Dios que uno de sus hijos? Eres su hijo. Asegúrate de ser obediente, de caminar en su voluntad y neta que mi Padre que es fiel va a tenerte en un buen lugar también. ¿Qué te parece si oramos y nos despedimos? Dios, te doy muchísimas gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor, porque de verdad, de verdad, de verdad, sabemos que estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque no nos diste otra posición ni otra autoridad más que la de hijos. Queremos conocer tu corazón, queremos conocer tu voluntad, queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor, para que en el momento en el que llegue la prueba, en el que venga la necesidad, en el que haya haya oposición, Señor, podamos recordar que tú siempre has estado en medio de nosotros, que nada pasa, Señor, sin que tú no estés al tanto. Nosotros te amamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.